Sara Silvera, qué gusto tenerte con nosotros, porque además nos vas a contar historias, hijos, imperdibles que tienen que ver con la historia del pueblo judío y por supuesto de Israel. Por ahí dicen, y alguna vez escuché de un gran cantante en México de nuestra juventud, que el mundo es una bola, ¿sí? Y somos como polvitos, ¿sí? Y todos nos juntamos y nos relacionamos. Y de repente nos encontramos en México a Sara Silvera, escribimos de su hermano sobre su vida en Israel y de repente nos cuentan que esto va más allá, que va desde antes de que existiera Israel. Es más, desde que empezó a forjarse la idea por ahí en un cuate llamado Teodoro Herzl, etcétera, etcétera. Platícanos, o sea, Sara Silvera, en México, ya vamos a hablar de Teodoro Herzl y la Declaración Balfour, platícanos, Sara. Cómo no. Primero, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Bienvenidos a los que están y pues a todo ese público un cariño muy grande. Pues sí te platico, mi pasión, mi amor, todo siempre ha sido Israel. Israel, su historia, que mi familia tiene mucha parte y mucho que ver también con esa historia. Quiero comenzarte por hablándote de mi abuelo, el señor David Silvera. Quiero que sepas que antes, hace muchos años, o sea, mi abuelo nació en el 1862, entonces, pues todavía a la persona que era muy, como aquí que diríamos, don, pues era el señor. Y él era el señor David Silvera en todos lados. Él nació en Italia, de Italia se fueron a España, de España se fueron a Alepo, luego los corrieron de Alepo se volvieron a ir a España y a Italia, y por ahí está casi toda la familia Silvera. Una familia muy conocida, muy respetada en cualquier lado del mundo donde vayas, lo vas a escuchar, que la familia Silvera, pues saben todos quién es. Pero mi abuelo era un defensor de los derechos humanos. Estaba viviendo en Francia, bueno, más bien estaba en Alepo, cuando metieron a Alfred Dreyfus, que seguramente todos saben quién es, Alfred Dreyfus, que estaba en el ejército francés y sin ninguna culpa ni nada, nada más por ser judío, lo metieron a la cárcel. Alfred Dreyfus estuvo muchísimos años en la cárcel y nadie podía sacarlo de ahí. Oye, nada más para que, perdón, ya sé que vas a hablar, nada más para que quede muy claro para la gente. Además, cabe decir que Alfred Dreyfus fue el caso que levantó, digamos, el sionismo hizo que se surgiera a Teodoro Herzl. Como dato curioso para el que no está enterado, fue como que el caso que hizo que Herzl dijera, claro, caray, ¿por qué todo? Entonces, ahí empezamos a relacionar a Herzl, Dreyfus y tu abuelo y tu familia, entonces. Sí, exactamente. Entonces, ¿por dónde comienzo? Ahí vas muy bien, ahí con tu abuelo, estuvo en el caso. Bueno, entonces mi abuelo, realmente igual para el público, para que sepan, el caso de Alfred Dreyfus fue lo que llevó a Herzl, a Chaim Herzl, a comenzar y a luchar por el judaísmo. Y fue cuando él dijo, Im tirzu, en zu haggadah. Si ustedes van a querer, eso no va a ser una leyenda. Y en 50 años vamos a tener un país Israel para los judíos. Y ahí fue donde comenzó también mi abuelo, que era periodista también, empezó a escribir y mandar a hacer revistas, escribir y todo para poder defender a Dreyfus. Él estaba todavía en Francia cuando el escritor Émile Zola escribió un artículo muy grande que estuvo por todo el mundo, que se llamaba
yo acuso. Muy conocido, Él muy acusó, famoso. sí conoces esa frase, ¿verdad, Isaac? Claro, fue muy famoso, es muy famoso Emil Muy Soles por famoso, eso. muy famoso. En este artículo de Yo acuso, él habla de mi abuelito señor David Silvera. Y mi abuelito le contesta con otro artículo que fue muy, muy famoso, que se llamaba 20 años de vida equivocada, por todos los años que estuvo Dreyfus dentro de la cárcel. A mi abuelo lo corrieron de Francia porque no soportaban, ya no podían con su presión para que sacaran a Dreyfus. Pero mi abuelito, que tenía muy buenas relaciones y la gente lo quería mucho, lo invitó el rey de Turquía, lo invitó a ir a vivir allá de mientras. Mi abuelito se fue para allá y de ahí también seguía presionando para que suelten a Dreyfus. Después de eso, pues, bueno, ya pasaron, ya vino Herzl, vinieron los demás, y ya mi abuelo con sus hijos se fue a vivir a Israel. ¿Qué Mi año abuelo más o llegó menos? ¿En qué año más? como por el año 1900, no, mira, ahorita te digo, lo tengo apuntado, No te espérame. preocupes, antes de la Bueno, independencia, que para que la gente lo entienda, él se fue a Israel antes de que existiera Israel, ¿no? claro, claro, ahorita te digo en qué, a ver, ven aquí en qué año se fue, por acá dice. No te preocupes. Este, ahorita te digo también la fecha. Bueno, él también era un gran comerciante y él ayudaba a todos allá en Jerusalén cuando llegó allá a comprar y a vender telas. Tenía él su tienda, que al rato también les vamos a mandar la tarjeta que tenía, que ahí donde está el Centro Nuevo Comercial Mamila, que se llamaba Las Rejas de Mugrabi. Ahí tenía mi papá tienda y muchos más que mi abuelito les ayudó a traer tela y abrir tiendas. Pero resulta que en el año, a ver dónde estás, no, se me fue, No en pasa nada. el 29 de noviembre de 1947, anunció la ONU que Israel es para los judíos. Y mi papá pues tenía sus tiendas y todas las demás gente que al otro día se levantaron para ir a trabajar, y cuando llegaron allá encontraron que todas las tiendas se estaban quemando A del ver, coraje. antes de que entremos a esa parte, yo quiero Sí. preguntarte algo. Tú ya habías nacido, estaba tu papá. ¿Cómo era la expectativa? ¿Ya sabían que se iba a hacer la declaración? ¿Cómo era esa expectativa de la votación en la ONU a ustedes que vivían en Israel? ¿Lo estaban esperando? ¿Qué recuerdas tú? Yo sé que eras muy joven, es más, ni siquiera podemos imaginarnos que hayas estado ahí porque te ves todavía más joven, pero, No, pues sí, tenía yo 3 años, o sea, entonces mucho no me acuerdo, pero tus, pero sí me acuerdo de mucha historia. Y ¿qué de pasó mucha ahí cuando historia, mira, dijeron? bueno, yo todavía no había empezado con Jerusalén, pero te voy a decir, yo quería primero terminar con lo de mi abuelo. Perfecto. Bueno, yo quería terminar porque cuando fueron allá y vieron que todas las tiendas se quemaron, se quedaron sin dinero, se quedaron sin nada. Y bueno, después de unos años, él era un sionista, pero muy, muy grande. Y cuando él murió, por ser una persona y para honrarlo, lo enterraron en el Monte del Olivo, que entonces a nadie lo enterraban allá. Él pidió que no que se sentaran con él, pero que nada más le guarden un mes de luto, y así fue como fue con mi abuelo. Y nosotros, y que no le rindieran homenaje. que no le rindieran homenajes, él también lo pidió.
Nosotros estábamos en Jerusalén. Ahí sí te puedo decir de lo que yo también me acuerdo. Estábamos en Jerusalén, nosotros vivíamos donde está Mahane Yehuda. Por un lado es la avenida, pero en el otro lado de la avenida hay muchas escaleras y bajando estas escaleras, ahí estaba nuestra casita. Yo recuerdo que muchas veces tuve yo que cuidar a mi hermano chiquito porque mi papá tenía que traer que mi mamá tenía que salir a traer comida. Bueno, antes de llegar a eso, nuestra casa estaba cerrada. Teníamos Durex en todas las ventanas. Había un miedo terrible a los ingleses. Mis papás temblaban cada vez que tocaban la puerta. Tuvieron que quemar todos sus papeles, todos sus documentos de la tienda y de todos lados. A mí, pues como niña chiquita y curiosa que siempre fui, me encantaba asomarme a la ventana a saludar a los ingleses, cosa que enojaba mucho a mi mamá y se asustaba y luego me metía, porque aparte de los Durex, habían cobijas para que se escuche menos cuando haya bombas, cuando estén muy alterados por ahí afuera, la guerra. Quiero decirte que cuando fue la guerra, empezó la guerra de la independencia, nosotros, pues como estábamos muy cerca del hotel y estábamos casi pues ahí por donde está Mahane Yehuda, entonces llegaba todo más rápido a nosotros las cosas, todo lo que sucedía alrededor. Nosotros en casa tengo entendido que cayeron 4 bombas en mi casa. Mi casa estaba llena de hoyos. Teníamos cubetas por todos lados para que caiga el agua de las lluvias. Pero era guerra, no podíamos hacer nada todavía. Nosotros, el lugar más seguro de mi casa era la tina del baño. Mis papás ponían una madera sobre la tina, almohadas, y ahí nos sentábamos y durante meses pasábamos noches enteras, 7 personas sentadas toda la noche en la tina del baño. Wow. Y hoy nos quejamos por unos días encerrados en una casa. ¿Verdad? Imagínate, aquí estamos llorando tanto tiempo encerrados, así es. Bueno, un día mi mamá acostada en su cama durante el día, se le cae un pagaz. Un pagaz es una bomba que no explota, pero destruye. Pero cuando despertó mamá, había uno junto a su cabeza. Ahí ya se asustaron muchísimo, la casa ya estaba deshecha, ya no sabíamos qué hacer. Mi mamá pidió permiso a un vecino nuestro que estaba ahí, que nos deje pasar la noche en su casa. Y el señor pues no aceptó porque dijo que con niños chiquitos no podía dormir. Entonces mi mamá fue a buscar en otro lado con el señor se llamaba, eran Albert y Zequiel Betech, que vivían ahí al otro lado de la calle. Bueno, quiero contarte que ahí sí nos dieron permiso de ir, pero teníamos que irnos cada uno con su almohada para pasarnos la calle. Y al pasar la calle, las bombas pasaban por nuestras caras y era una que yo me traumé. Tan es mi trauma que me acuerdo exactamente hasta hoy y cuando lo platico, parece que lo estoy viviendo. Lo vuelvo a vivir todo. En la noche, pues también me sucedió otra cosa, o sea, habían otras gentes que fueron a esconderse a esa casa y a mí me dejaron dormir en un cuarto con un señor ya grande,
pero yo no podía dormir porque el señor roncaba mucho y a mí me asustaba mucho. Y como niña chiquita me asustaba mucho. Y a las 4 de la mañana cayó una bomba también en esta casa. La señora Sequille se levantó para traer algo y pisó una bomba. Gracias a Dios que la bomba no explotó. Al otro día, bueno, en uno de estos días que estamos ahí en Jerusalén, mi papá fue a buscar comida y pensaron que era un espía. Wow. Mi mamá buscándolo por todos lados, con los árabes, con los ingleses, con los judíos, hasta que supo dónde está y fue con un contacto que le pueda ayudar y que vaya y que diga que mi papá no era espía, sino que era padre de familia que quería traer un poco de leche o una rebanada de pan. La comida toda era con, ¿cómo se dice? Tlushim. ¿Cómo se llama? Tlushim, quiere decir. Como recibitos chiquitos, así que le daban a cada uno para que le den 2 rebanadas de pan, un vaso de leche. Fue un tiempo muy difícil, según yo sé por mis padres, que no teníamos ni qué comer. Una rebanada de pan tenía que partir entre 7 o menos porque mis papás decían no queremos. Recuérdanos más o menos para que la gente, el que lo esté oyendo, recuérdanos exactamente en qué momento es, antes de la creación. Antes en el tiempo de la guerra. Antes de la declaración, exactamente, ¿no? En el tiempo, no, después de la declaración fue la guerra de la independencia. Claro. Pero entonces eso fue después de la declaración. Ahora, no nomás eso. Yo recuerdo acompañar a mi mamá con cubetas en la mano y hacer cola en los camiones de agua para traer un poco de agua a la casa, porque no había que tomar. Claro que yo no cargaba porque estaba muy chiquita. Yo nada más acompañaba a mi mamá. Bueno, el tiempo estuvo muy difícil. Tuvimos muchos problemas. Cuando nosotros regresamos de casa del vecino al otro día, ahí sí ya no fuimos con las almohadas en la mano, porque habían anunciado que hay 15 minutos de receso. Entonces mi mamá dijo, pues ya vámonos, mi papá, agarramos y nos fuimos. Quiero contarte que mi papá llegó muy chiquito a Israel. Él llegó muy chiquito, él entró después empezaron los Tnuot, estaban los Tnuot de judíos, aunque todavía no habían anunciado, pero habían Tnuot. Mi papá iba en Beitar. Beitar era una tnua muy sionista que estaba a cargo de Zeev Jabotinsky. Claro. Estaba Zeev Jabotinsky, estaba Shamir, ¿cómo se llama? El que fue el presidente. Itzhak, estaba Menachem Begin. Claro, por supuesto. Todos estaban allá. Y mi papá fue creciendo y ya estaba trabajando en eso que se llama Mishmar HaGvul, cuidar las fronteras, ya no como soldados, sino como civil, iban a ayudar a cuidar las fronteras. Mi hermano David, que es el mayor de nosotros, él iba de casa a casa a recoger botellas y esas botellas se las entregaba a los soldados para que los llenaran de explosivos, para ayudar en la guerra y para que haya armamentos, porque no había entonces ni armamentos. Y perdón que regrese otra vez a lo que dije, pero cuando regresamos de la casa, a la casa después de estar con los vecinos, pues la casa ya estaba casi deshecha, ya estaba inhabitable, ya no podíamos quedarnos a vivir ahí. Fue cuando el gobierno nos ayudó a tener
un departamento en un lugar recién conquistado por los judíos, porque ya pues era en el 48. Nos fuimos a vivir a este lugar que se llama Ajami. Ajami estaba en Yafo. Todos los habitantes ahí eran árabes, más que algunos que en ese mes o en ese tiempo los mandaron también por algún problema como nosotros a vivir allá. Pero llegabas allá y eran los cafés, los radios desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta eso, habían canciones bonitas también. Y como a mí siempre me ha gustado el canto, no me molestó. Sabemos ya, y cantas muy bien. Sí, a mí no me molestó tanto, ¿no? Bueno, nos fuimos a Yafo. En Yafo no había agua, no había luz. Y quiero decirte que nuestros baños eran un hoyo, un hoyo en el piso, no había más que eso. Mi papá en ese tiempo lo llamaron para que trabaje en la Iria, en Iria Tel Aviv Yafo, que es el municipio. ¿Pero por qué le llamaron? Le llamaron porque mi papá hablaba muy bien el árabe y escribía muy bien el árabe, también el francés, y ellos querían hacer una base de datos nueva de los nuevos ciudadanos que van a estar en Yafo, en Ajami, que se acaba de conquistar. Entonces, mi papá empezó ahí con eso para ayudarles con el árabe y todo, y a través del tiempo pues lo vieron que era muy, muy capaz y ya lo dejaron trabajando ahí. Mi papá, quiero decirte que los árabes de Tel Aviv, de Yafo, de Ajami, nos respetaban mucho a nosotros, nos querían mucho. Cuando mi papá pasaba por los cafés y los restaurantes, la gente se levantaba y se quitaba el sombrero junto de él. ¿Por qué? Mi papá llevó baños a todos los ciudadanos de Yafo, agua, luz. Quiero decirte que por mucho tiempo, y a lo mejor 1 año, 2 años o 3, no recuerdo, todos mis estudios eran con una lamparita. Yo ahí estudiaba, ahí ensayaba para mis... todo con lamparita. Hasta que mi papá, con el gobierno, con él, pudo hacerlo lo más rápido que se pudo, y esa gente de verdad estaba feliz. Estaba feliz y nos respetaba muchísimo, nos cuidaban. A mi hermana y a mí, que somos mujeres, pues vivimos, en ese lugar vivimos, había unas cosas horribles que vimos, muchas cosas. Yo me asomé a la ventana y mi mamá me metía rápido porque mi mamá me metía rapidísimo porque había drogas abajo y mataban y peleaban los árabes y nos cuidaban mucho. Cuando nos iban a meter a la escuela, nos metieron a una escuela que está un poco lejos, que era en Shderot Yerushalayim de Yafo, que ya tenía más tiempo y que había ahí más judíos. Entonces nos metieron a estudiar allá. Cuando fue primer Hanukkah, que estábamos en Ajami, que apenas se conquistó este lugar, mi hermano lo invitaron a que vaya a hacer el primer brajot de Hanukkah. Ahí pusieron una tarima muy grande para que lo vean todos, y ahí él prendió las velas de Hanukkah, siendo un jovencito. Él todavía ni el ejército ni nada, estaba chico. Todos estaban muy asustados, pero yo estaba muy contenta ahí. A mí me gustaba mucho, siempre a mí me gustó ver gente, oír música. Entonces, cuando mi hermana y yo salíamos a la calle, eran tremendos.
la gente nos cuidaba. Cuando terminé la primaria, quise estudiar de noche para ayudarle a mis papás en la casa porque no había dinero. Entonces, mi mamá muy en contra, ¿cómo? No es posible. O sea, somos 5 hermanos y de repente, pues la cuarta, pues quería ir a trabajar para ayudar en la casa, ¿no? Mi hermano trabajaba también en un banco, estudiaba en la universidad y todo. Mi hermana también había terminado. Al final mi mamá aceptó. Entonces yo empecé a trabajar a la edad de 14 años. Fui al ministro de Trabajo, al ministerio, ¿cómo se dice? Pero del trabajo. Y no te oigo, Isa. Al ministerio. Ah, ok, de trabajo. Y me dijeron que necesitaban 30 señoritas para un trabajo de un mes en el Banco Israel, que es como el Banco de México. Sí. Entonces, entre las 30 iba yo también. Pero resultó que al mes sacaron 29 y me dejaron a mí. Y yo me quedé 14 ahí. Años, ¿verdad? Tenía 14 años, pero ya hasta era yo jefa de un señor de 40 años que le checaba yo todo lo que hacía y el señor se enojaba muchísimo que una niña de 14 años le diga qué hacer. Bueno, yo estuve ahí hasta la edad de 15 años y medio porque me casé. ¿A los 15 años y medio? A los 15 años y medio llegó la familia de aquí, llegó mi suegro, mi suegra, lo que era mi marido y mi cuñada, y mi suegro y mi mamá eran primos hermanos. Entonces él buscó a mi mamá, él fue 3 años antes a buscar a su familia de Israel. Bueno, eso ya es otra historia. Eso ya seguiremos con eso. Sí, no, eso lo dejamos. Luego, otra historia. Mira, tal vez muchas cosas se me han ido, Isaac y querido público, tal vez muchas cosas se me han ido, pero mira, te voy a enseñar. A ver. No te puedo enseñar. Mira, sí te puedo enseñar. Mira, esos son mis papás y yo. A ver, ¿dónde estoy yo? Ahí está, mis papás, para que los conozcan. Muy bien. Hillel y Adel Silvera. Bueno, lo que no te he contado, nada. Mi mamá estaba en Alepo, nació en Alepo. Ah. A la edad de 16 años, en Alepo le cambiaron la fecha del nacimiento. Le pusieron que tiene 18 años, porque era una persona muy capaz. Fue la primera maestra judía en Alepo. Wow. Y la única judía que trabajó en la Secretaría de Educación de Alepo. Wow. No, sí, y se vino a Israel cuando de visita, cuando encontró a mi papá y se casaron ahí. Ah. Sí, y ahí estuve mis hermanos. Bueno, quiero decirte que en el año 56, que fue la guerra, también hubo una guerra en el 56. En esa guerra vivíamos en Yafo todavía. En Yafo, en Ajami, abajo teníamos unos vecinos, pero no eran edificios tan bonitos como estos que tenemos hoy. Era algo, parecía una cajita, y abajo había otra cajita de otra familia marroquí, y junto otra familita de una familia ashkenazí. Y mi papá se lo habían llevado. A mi hermano David también estaba en el ejército. Mi primo Moisés Ini, que por cierto, mi primo Moisés Ini fue policía en Israel y aparte de eso fue guardaespaldas de David Ben Gurión. Wow. Luego él, después de unos años, se vino también a México y se casó aquí. Pero él sí era el guardaespaldas. Y me acuerdo que estábamos ahí en el cuarto, arriba primero,
y igual las ventanas tapadas con Durex, con cobijas, y como a las 2 de la mañana empezó la sirena y empezamos a escuchar puros balazos, bombas por todos lados. Estábamos muy, muy nerviosos y dijo mi mamá, no tenemos refugio porque ahí no habían refugios. Pero vamos a la casa de los vecinos, por lo menos estamos en el primer piso. ¿Qué fecha era? ¿Qué? ¿Qué fecha era? En el año 1956. La guerra que empezó en esas épocas. Exacto. Yo estudiaba en el colegio Weizmann, que estaba en Yafo, pero era yo como la presidenta de la salud de la escuela. Era una escuela muy grande. Entonces, cuando fue la guerra y íbamos a la escuela, y en la escuela, cuando sonaba la sirena, todos iban al refugio a meterse de la escuela, pero yo era la última que entraba con mis primeros auxilios. Mira, te quiero enseñar este librito, velo, Isaac. Sí. Este librito, no lo muevas, me lo regalaron, me lo dieron de Maguen David Adom, porque escogieron 2 niños de cada escuela. Wow. Y de mi escuela me escogieron a mí y a una niña más para estar en tiempos de guerra. Entonces, cuando terminamos el curso, nos regalaron estas de primeros auxilios, que lo tengo hasta ahora, guardadito de recuerdo. Y a través de los años, también cuando estábamos viviendo en Yafo, mi hermano David era muy, muy, muy activo. Él trabajaba mucho para salvar a los judíos de Siria y de Irak. Y aquí te enseño una manifestación que se hizo en Tel Aviv. Mira, si ves, no sé. ¿Es una manifestación en qué momento? Pero mira, aquí está mi hermano. Ese es mi hermano. Y ve cuánta gente. Miles y miles de gente. Oye, pero a ver, ¿sí ves? Porque hay ahí se parece como una cuerda para colgar a alguien. Sí. Precisamente así lo puso, pues porque yo creo que porque estaban matando ahí mucha gente y fue como un símbolo para que ya suelten a la gente. Aquí dice, ya basta de tirar sangre judía, porque aquí hay muchos, que dice aquí, Korbanot Yehudim, hay muchísima gente que no se ve, pero hay muchísima gente. Y dame los libros de mi hermano. Perdón. Isaac, ya no sé dónde estoy. Estás bien, no, ahí vas muy bien. Oye, vamos muy bien, ahí te están enseñando algunas fotos. Yo te quiero hacer... Mira, quería yo enseñarte una foto cuando terminó la guerra. Mis papás tenían que sacar una foto de la familia. Te voy a enseñar la foto de la familia. ¿Sabes por qué? Te voy a enseñar la foto de la familia donde todos están mis papás pálidos de tanto y tanto sufrimiento de la guerra. Ve. ¿De qué guerra estamos hablando? De la independencia. Ya regresamos a la de la independencia. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eras tú? A ver. Esta. La bonita de la familia. Gracias. Esa soy yo. Oye. Y aquí soy yo de soldada, disfrazada de soldada. Ya. Con mi hermano. A ver, Sara, algunas preguntas para que la gente, de lo que te acuerdes y nos puedas decir. Todos pensamos que, o sea, hoy las nuevas generaciones vivimos un poco alejados de lo que fue el Holocausto, no porque no queramos vivir del Holocausto o queramos vivir, pero porque no nos tocó vivirlo más que a través de los sobrevivientes, de alguna manera, y de repente para mucha gente suena como imposible. También vivimos alejados de esos momentos cuando fue, primero,
la declaración, lo de Balfour, lo de Herzl, lo de la votación en la ONU y por supuesto la guerra de la independencia. O sea, ya vivimos con un Israel, ya está ahí, ya existe. Nos cuesta trabajo entender lo que fueron esos primeros años y lo que debe haber sido ese momento. El otro día platicando con mi mamá de lo que era alrededor del mundo, ojo, tampoco había la tecnología de hoy, que estamos en internet y todos sabemos, sino que era en el radio estar oyendo. ¿Te acuerdas qué fueron esos momentos? Bueno, primero, del día de la independencia, los días antes, sabían que iba a declarar la independencia, porque todo el mundo se imagina Ben Gurión dando el discurso en mayo, ¿sí? Avisando, pero ¿cómo fueron los días antes? ¿Se sabía de una guerra inminente? ¿Qué sentías tú? Digo, eras muy chica también, Yo pero... estaba muy chica, mira, no me acuerdo mucho. Lo que sí puedo decirte que el ambiente, la gente estaba feliz. El sionismo era tan grande en cada uno de nosotros que vivíamos en Israel, dábamos la vida por Israel. Yo me acuerdo que yo, cuando era el día de la independencia, juntaba a todos los niños de la cuadra y hacíamos fiesta de Yom Ha'atzmaut. También me acuerdo que que estaban como vivía yo en Yafo y ahí eran todos árabes, se acercaban todos los niños y nos empezaban a cantar que Nasser nos iba a echar al mar. Y nosotros... Antes o después de la declaración era esto. Eso fue de la declaración cuando ya estábamos en Yafo, que se conquistó este lugar. Yo era un poco más grande. Ya. Sí, y pero mira, no es lo que es ahora. Israel hoy no es lo que era antes. Claro. Sabes que cada Yom Ha'atzmaut íbamos a los Bamot. Habían cantantes, uno iba, uno venía, hasta a mí me tocó cantar ahí algunas veces ya después de unos años. Fue algo precioso. Mira, a lo mejor no te estoy contestando exactamente, pero no te preocupes, te digo, está interesante. Mira, mi escuela era Bet Sefer Weizmann. Cuando murió el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, nos llevaron a mi clase, no me acuerdo ni qué año iba yo, pero nos llevaron al entierro de Chaim Weizmann. Wow. A mí me tocó estar en el entierro de Chaim Weizmann. Y luego en el Holocausto invitamos a la esposa de Weizmann, lo invitamos a la escuela. Y hay una canción que se canta mucho en el Holocausto y yo canté esa canción delante de toda la escuela. ¿Quieres que te cante unas palabras de ella? No te oigo. ¿O le sigo? Sigue, Sara, sigue, okay, Sara. Entonces no canto nada. Bueno, otra cosa que... No, ahorita nos cantas, eso por supuesto nos tienes que cantar, Sara. Bueno, y mira, cuando yo llegué a México, yo hacía muchos covers, porque yo veía que la gente no se entregaba como yo me entregaba a Israel. Creo que ya... Sí. No, ¿qué no? ¿Cómo no te, ahí ya me perdí en eso, no se entregaba como tú te entregabas. Estoy brincando, perdón, estoy brincando mucho de repente, perdón. Bueno, eso lo quitas luego, ¿no? No te preocupes, está bien, está bien. Oye, Sara. Mira, tampoco se me olvidó enseñarte esto. ¿Se lo mandaste? No. Esto, sí lo tienes. Ese es un templo que mi abuelito puso a nombre de su hermano, el Rav Aarón Silvera, y que está ahorita todavía en Israel, y la gente reza ahí, y la gente lo conoce. Es Bet Knesset al Shem Aarón Silvera. Oye,
Sara, yo quiero regresar a una cosa que nos empezaste contando al principio, nada más para dejarlo. Sí. Cuando fue cuando fue la votación en la ONU, Sí. nos contaste que la reacción en Israel fue muy diferente, o sea, entre unos festejando que se iba a crear y otros y otros con ataques. Me contabas de tu abuelito y de tu papá llegando a su tienda. Platícanos otra vez un poquito qué fue esos momentos en los que pues, todavía no se declaraba Israel, no existía Israel, pero ya decían que iba a haber Israel y estábamos hablando en el 47 y era como un sueño medio hecho realidad. Digo medio porque pues todavía no sabían qué iba a suceder, ¿no? En noviembre de 1947. Es el 29 de noviembre de 1947. Fue cuando anunciaron que Israel es de los judíos. Sí. Cuando anunciaron que Israel los judíos, pues claro que los judíos estaban contentos. Yo no te puedo decir cuánto porque yo estaba muy pequeña, pero lo que sí sé, que mi papá se fue al otro día a su tienda y ya no existía tienda. Ya no existía, que ya habían quemado todo ahí. Y toda la gente, no nomás mi papá, se quedaron sin nada. Otra cosa que no te conté, que bueno, en esos tiempos también te conté que mi hermano traía las botellas, pero mi otro primo tenía yo en el Palmaj, los dos hermanos, Jacob y Abraham, estaban en el Palmaj. Entonces, cada vez que venían, nos contaban qué cosas pasaban, para que estemos enterados de todo lo que pasa. Quiero decirte que después de muchos años, cuando ya se conquistó otra vez el Hotel Amaravi, pidieron a la gente que tiene papeles que vaya para que recuperen sus tierras, donde estaban sus tiendas. Claro. Mis papás no tenían nada porque quemaron todo. Y lo único que tengo es aquí una tarjeta postal, que hay en de estas, una tarjeta postal que dice que esa es la tienda y el lugar de ellos. No. Y ¿qué más te iba a decir? Ya se me Va fue. muy bien, Sara. Oye, Muy bien. después de todo eso, ¿qué cambió? O sea, seguramente la vida cambió radicalmente de lo poco que te acuerdas, lógico, del día 1 de noviembre, el 27 de noviembre, y por supuesto el 5 de Iyar, ¿sí? El 10 de mayo, el 5 de mayo, cuando fue la declaración de independencia, en mayo, Uf. 1 de Iyar. ¿Cómo cambió? Cuando, ¿Qué te acuerdas? no, fue, ¿Cómo cambió? Porque un día eras, aunque suene esto, parte del territorio de Inglaterra, de lo conocido como Palestina en ese momento, y al día siguiente te levantaste y hoy somos Israel, ya es hoy Israel, Amén es Israel. y ya es de nosotros. Entonces ese día vino mi primo del Palmaj. Sí. Y él y mi hermano se fueron ahí en Jerusalén, no sé exactamente qué parte, y arriba tenían ahí la bandera inglesa. Mi hermano subió hasta arriba, bajó la bandera inglesa y subió la bandera israelí. ¿Tu hermano? Mi hermano David, sí. Wow. Mi hermano David, bueno, hoy día es una persona muy conocida, muy importante, es el doctor David Silvera, tiene muchos libros escritos, ha ayudado a mucha gente, estuvo en la política, en la Knesset y muchas cosas más. Te voy a mandar algunas de cosas de él para que tú los veas. Creo que pusimos de él un artículo hace poco, ¿no? Que, Pusimos un artículo de él hace poco de sus cosas, ¿no? sí, yo mandé un artículo. Oye. Mira, aquí dice, los árabes quemaron la tienda y nos quedamos sin nada. Pero aquí está la postal donde habla, ve, Textil Store, Wow. de Hillel David Silvera, que es mi papá. Oye, Sara, pero nosotros ya no lo pudimos recuperar. no te preocupes, pero
pero debe haber sido interesante, debe haber sido muy padre esos primeros años, porque además la otra era la alegría de que ya estabas en Israel, pero también hubo el terror, porque empezó luego el ataque de todos los países árabes. ¿Te recuerdas un poquito? Ya nos contaste un poquito esas escenas de guerra y todo, pero ya era diferente, ya no era con eso, era una guerra en forma. ¿Te acuerdas? Ya era diferente, sí, claro, porque luego entró el gobierno israelí. Exacto. O sea, ya gobernaba Israel. Ya entonces ellos empezaron con muchos disturbios y entraron a muchos lugares y mataron gente. O sea, no quiere decir que todo ya estuvo precioso y perfecto. Los árabes siguieron metiéndose porque les dio mucho coraje, pero lo que sí no existía en esos tiempos, quiero decirte, es los palestinos. Claro. No existían porque los palestinos eran parte del Líbano. O sea, luego salió, cuando llegó Arafat, él salió con nosotros de que nosotros los palestinos no, pero los palestinos nunca fueron responsabilidad de Israel, de los judíos, sino de los libaneses. Oye, ¿te acuerdas un poquito? Tú tenías, como tú dices, vivías en una zona donde había muchos árabes, en un momento dado, donde en un momento dado admiraban a tu papá, ¿sí? Y a tu abuelo, por supuesto. Y de un día para ellos el otro, no, en Yafo no conocían a mi abuelo. Los árabes en Yafo no. Conocían a tu papá. En un momento dado, ¿qué pasó? ¿Tenías amigos árabes tú con los que jugabas de todo esto? ¿Y cambió? ¿Cómo pasó? ¿Tus papás tenían amigos árabes? Digo, debe ser curioso que de un día al otro somos amigos y al día siguiente a lo mejor somos enemigos y la gente no lo entiende porque fue un momento en que muchos árabes salieron de Israel con la idea de regresar, pero había amigos, o sea, y de repente Habían amigos que nos invitaban a las bodas de sus hijos y íbamos a las bodas y habían los amigos que estaban en los cafés, que nada más era gente que admiraba a mi papá y te digo que se levantaban y sacaran su sombrero junto de él. Cuando mi hermana, mira, te voy a contar, una vez estaban sentados ahí como 10 muchachos jóvenes, abajo en la cafetería. Sí. Y yo voy bajando de mi casa. Habían ahí unos nuevos que no nos conocían. Uno de ellos directo me vio y se levantó y me quería agarrar. Y luego todos los demás, no, a ella no. Y el señor se fue y se sentó. Wow. Mi hermana y yo, cuando pasábamos por allá, parecíamos estatua. Caminábamos como estatua sin movernos la cabeza, ni de un lado ni de otro lado, jamás. Ahora te voy a decir una cosa, hay árabes, cuando son amigos son muy fieles. Entonces, como yo estudiaba de noche y regresaba yo como hasta las 10 de la noche a mi casa, porque en la mañana hasta las 3:15 trabajaba en el banco y de ahí me iba a la escuela. Cuando regresaba yo de la escuela, yo no lo sabía, pero luego mis papás me contaron que siempre habían 2 muchachos árabes en la parada de autobuses esperando que yo llegue para seguirme a mi casa para que nadie me moleste. O sea, 2 árabes te cuidaban a ti. Me cuidaban a mí, yo ni cuenta. Wow. Me cuidaban para que no esté yo ahí con esa gente. Y para que llegue bien a mi casa. Qué vacío, cualquiera hubiera pensado que cuando empezaste a contarlo hubiera dicho, había 2 muchachos árabes que te seguían para molestarte, para buscar... No. Y curiosamente nos dices esto, quiere decir que, o sea, fue algo que cambió a todo mundo, esta guerra, pero... y que podrían regresarse estas amistades como se está dando en varios lados. Sara, dime algo ya para terminar. ¿Qué añoras? O sea, ustedes se vinieron después, bueno, vino tu familia, te casaste, te viniste a México, ¿sí? ¿Qué pasó con todo eso en breve con Israel? Mira, con familia en Israel? Isaac, no me lo tomes a mal. No me lo tomes, prefiero no tomar ese punto. Otro día hacemos... otra entrevista y ya va a ser otra cosa totalmente diferente. No, claro, no me refería a qué pasó con esa parte de salir de Israel y con tu familia. No, mira, nosotros salimos en barco
Pues para mí fue muy difícil salir. Mira, yo me casé en Italia, pero teníamos que salirnos rápido de Israel. Un mes conocí a Suri y a la familia, que era lindísima, que todos divinos, pero yo no sabía ni hablar con mi marido, porque él no hablaba español, hebreo, y yo no hablaba español. Y nos fuimos a Nápoles. Para mis papás fue durísimo. Mi mamá fue la única que vino conmigo a Milán, porque yo me casé en Milán. Y pues sí fue difícil, pero pues estaban muy contentos, emocionados y con mucha esperanza de que yo sea feliz y que me vaya muy bien. Yo era una niña chiquita que nada más sabía. ¿Mandé? Sara, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un gusto platicar, que nos platiques, ahora sí, una relación muy curiosa desde el caso Dreyfus, ¿sí? Pasando por Herzl, Ben Gurión, lógicamente Begin, Jabotinsky, ¿sí? Y, lógico, la guerra de independencia hasta la guerra del 57 y, lógicamente, México. Todo esto relacionado cuando de repente vemos, y como empecé diciendo, que el mundo es una bola y todos estamos conectados. De agua y tierra. Y somos como polvitos así chiquitos como la arena. Exactamente, pero todos conectados y juntos hacen todo esto. Y así es Am Israel, como alguna vez lo dijo Abraham, como lo dijo Dios a Abraham, serán como el polvo de la tierra y todo esto. Creo que eso es interesante, cómo se interrelacionan, y podríamos estar hablando horas. Y de repente, horas, pero mira, yo sí quiero terminar con unas palabras de una canción. Con y todo primero gusto. Dios, Beshana Ba'a Yerushalayim. Y esta canción, Yerushalayim Shel Zahar, Veshel Nechoshet Veshelo, Halo Lechol Shirayir Ani Tinor, Yerushalayim Shel Zahar, Veshel Nechoshet Veshelo, Halo Lechol Shirayir Ani Tinor. Gracias. Gracias. Gracias a todos los radioescuchas. Bueno, los